del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permaneciendo de pie, escuchamos el trozo del Evangelio que vamos a reflexionar en esta tarde. Del Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús terminó todos estos razonamientos, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días es la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Entonces se reunieron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y acordaron prender con engaño a Jesús y quitarle del medio. Pero decían: durante la fiesta no, para que el pueblo no se alborote. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy caro, y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba puesto a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron: ¿a qué viene este derroche? Se pudo vender a gran precio y dárselo a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué molestáis a esa mujer? Ha hecho una buena obra conmigo. Pues siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho para mi sepultura. Os aseguro que de donde se predique este evangelio, en todo el mundo, se hablará también de lo que ésta ha hecho para recuerdo suyo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entrego? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde ese momento buscaban oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él dijo: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi hora está cerca. Quiero celebrar en tu casa la cena de Pascua con mis discípulos. Ellos hicieron lo que Jesús les ordenó y prepararon la cena de Pascua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos sentamos. La última vez terminamos preguntándonos dónde y cómo inicia el relato de la pasión según Mateo, relato que guía nuestras reflexiones cuaresmales. Para responder a la pregunta debemos ver de cerca la fórmula que se encuentra en el capítulo 26 del Evangelio y detenernos en los personajes que intervienen en la escena, a saber, además de los discípulos que están siempre presentes con Jesús, también los jefes de los sacerdotes y los ancianos, una mujer anónima y Judas. Pero en el trasfondo y evocados por las palabras de Jesús, también aparecen los pobres. Como en todas las próximas meditaciones, tendremos el ministerio de Jesús en Galilea ante nuestros ojos, recordando precisamente algunas cosas sucedidas en Cafarnaúm. ¿Por qué? Para que veamos justamente la hilación de continuidad que hay en esta recta final de la vida del Señor y toda su acción evangelizadora. En Mateo 26:1 leemos: cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos: Kai egeneto. ¿Y sucedió qué?
Jote etelesen ho Jesús pantas tus logus tutus. He traducido en la lectura que se hizo por razonamiento. Cuando Jesús terminó todos estos razonamientos, eipen tois macetais autu, dijo a sus discípulos. Se trata de una fórmula típicamente mateana que figura al final de cada uno de los 5 discursos de Jesús en este primer evangelio. Pero aquí Mateo escribe todos pantas tus logus tutus. Todos estos discursos, todos estos razonamientos. En lugar de discursos, dice literalmente, estas palabras, pantas tus logus. Logos es palabra, como en Mateo 13:53. Una fórmula de transición para conectar el relato de la pasión con los discursos anteriores, con el mismo criterio de las otras 4 repeticiones, pero precisamente por el hecho de que es la última vez que aparece en Mateo, se refiere ahora a todas las palabras dichas por Jesús hasta aquí, asumiendo por tanto un significado particular. Veamos lo que acabo de decir un poquito más de cerca. Según Mateo, Jesús ha llevado a cabo una obra, o sea, ha pronunciado todas las palabras que podía y debía pronunciar. El verbo teleió o teleo es, entre otras cosas, el mismo que se usa en el Evangelio de Juan cuando se dice que Jesús en la cruz metatuto eidoso Jesús joti de panta tetelestai, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, tetelestai, de teleo, eipen, gina teleyoce, a fin de llevar a cumplimiento todo, heigrafe, las escrituras, legei dipso, dijo, tengo sed. Insisto, estoy viendo las raíces para que vean ustedes, no es fortuitamente que emplean ese modo de escribir los escritores sagrados. Algo nos quieren decir. Se nos dice, cuando terminó todos estos razonamientos, Joti etelesen, estos razonamientos, llegó al culmen todo su proceso discursivo, todas sus palabras, ha llevado a cabo una obra, ha pronunciado todas las palabras que podía y debía pronunciar. Y es ese mismo verbo que es empleado cuando Él está en la cruz, sus palabras finales, metatuto, eidos, oh Jesús, consciente Jesús, joti de panta, tetelestai, que ya todo estaba cumplido, gina teleyoce gegrafé, para llevar a cumplimiento, a plenitud, la escritura, legei dipso, dijo, tengo sed. Dijo pues que tenía sed, que también recoge Juan 19:28. Y en Juan, después de haber tomado el vinagre, por fin dijo, joti un elaben to oxos ho Jesús eipen. Después de haber tomado el vinagre, Jesús dijo, tetelestai, todo está cumplido, tetelestai, caiclinas tenkefalen, y doblando la cabeza, paredoken to neuma, entregó el Espíritu. Tetelestai, está cumplido. Kai paredoken to neuma, y entregó el Espíritu. Juan 19:30. Jesús ama a los suyos hasta el fin. Te leo.
De ahí viene la palabra en castellano telón. ¿Y qué significa el telón? ¿Qué indica el telón? Es la caída y termina el acto o termina una escena, termina una fase, hay una pausa, se levanta el telón y sigue adelante, ¿no? Telos, fin, telón. Y en las películas mexicanas de las primeras hacían caer un telón y ponían ahí fin, terminamos, se terminó el asunto ya. Teleo, telón. Jesús ama a los suyos hasta el fin, eistelos, es decir, hasta las últimas consecuencias. Como le preguntaba yo a los muchachos que andaban armados buscando el desarme de ellos mismos, ¿y ustedes hasta cuándo piensan llegar? ¿Hasta dónde van a llegar con esa arma en la mano? Hasta las últimas consecuencias. Si tenemos que morir, morimos. Qué gracia poder concluir un cometido. Y así se presenta Jesús. Por esta nueva gracia nos exhorta la tradición cristiana a rezar, ser fieles a nuestra misión, confiando a Dios nuestro tiempo, para que todas nuestras actividades tengan su inicio y cumplimiento y terminen en Él. Esa es una oración muy usada en la iglesia que fue San Agustín quien la acuñó, ¿ya? Que todo comience en ti como en su fuente y a ti tienda como a su fin. Qué gran gracia llegar a cerrar los ojos sabiendo que uno cumplió con su misión, cumplió con su deber, fue fiel. Glorifiquemos a Dios por las cosas que hemos logrado llevar a cabo con su ayuda. Yo estoy seguro aquí, ¿quién más, quién menos ya ha concluido etapas en su vida? En su infancia, el kindergarten, o la primaria, o la secundaria, su bachillerato, su profesión. Algunos ya aquí son mayores y sienten que el cuerpo ya no les rinde y se sienten que van en la recta final de su vida. Qué hermoso poder concluir los días diciendo: tetelestai, teteletai. He cumplido, todo está cumplido. Hay que bendecir a Dios. Si nos da la gracia de ser fieles, es una gran gracia eso, bendecir a Dios. Aceptemos el hecho de que algunos cometidos que hemos recibido o trabajos que hemos emprendido hayan quedado inconclusos por causas que no dependían de nosotros. ¿Cuántos de ustedes aquí que me escuchan han comenzado una carrera, se ilusionaron, se esforzaron y después, como me decía hoy un muchacho, hoy me visitó una familia, de los 7 hijos, todos profesionales, graduados, 5 de ellos en nuestro CATSE. Y vinieron los papás desde montaña adentro, allá por Zacaclí, con sus hijos, menos 2 o menos 1 que no le dio permiso, no le dieron permiso en el trabajo de ausentarse, y otro que vive en Estados Unidos, pero mandó sus saludos. Agradecer por todo lo que se ha hecho por ellos, y en ellos por tantas familias que se ha apoyado, sobre todo a los muchachos, a sus hijos. Qué bonito ver que hay jóvenes que responden al esfuerzo que se hace y dan fruto. Y dan fruto, no dejan las cosas a medias, toman las cosas en serio. Y cuántas veces por no tomar en serio las cosas, un amor, un matrimonio, un noviazgo, una carrera, un estudio, dejamos tirado por la borda todo. En un momento de ira, de cólera, nos vale un pito echar por tierra todo, esfuerzos por la soberbia. Y cuando uno ya está calmado, pasa el tiempo, qué metida de pata, ¿a qué hora dejé esta muchacha? Qué mal me ha ido con otras mujeres, si a la que yo amo es aquella. Y se lleva siempre ese tremendo vacío en el corazón. ¿Cuántas cosas hemos
hemos emprendido han quedado inconclusas por causas a veces que no dependían de nosotros. Por ejemplo, el fracaso de un matrimonio, que yo tal vez la peleé, luché, pero la contraparte no hizo lo mismo. Al contrario, se empecinó en irse. Pidamos perdón si no hemos sido constantes y no hemos logrado terminar lo que debíamos hacer. A ver, jovencitos que están en etapa de maduración de su vida, oigan, no dejen nada a medias. Si comienzan algo, termínenlo y no se acuesten sin terminarlo. Ay, es que estoy cansado, estoy aburrido, esa tarea, no, termínela, fájese. Acostúmbrese a pelear por llevar a cabo las cosas. Desarrolle esa tenacidad. Sabemos en efecto que llevar a término una obra es una gracia realmente especial. Y bien mirado, como enseñaba el Rabí Tarfón en un dicho reproducido después en el tratado más conocido de la Mishnah, la ética de los padres, a los hombres tampoco les corresponde concluir por su cuenta una tarea difícil, dice Rabí Tarfón. En la Pirkei Avot leemos: no se te pide que concluyas la obra, pero no eres libre para abandonarla. No se te pide que concluyas la obra, pero no eres libre para abandonarla. ¿Cuántas veces platicando con algunos de mis presbíteros o con personas que sudan la camisa a la par mía y ver los sueños de proyección que tenemos, yo siento que no voy a ver muchas cosas? Yo no las voy a ver. Como obispo me queda muy poco tiempo y hay proyectos que se llevan mucho más de 5 años. Y soy consciente, pero sí, involucro a toda una comunidad para que se haga responsable del proyecto y la cosa no muera. Por ejemplo, el hospital, que nos llevan a paso de tortuga. Presentamos los planos, primero globalmente todos del hospital. Dijeron, no, se va a trabajar por módulo. Magnífico. Vamos por módulo. Comencemos con tal módulo. Allá va. Se presenta. 3, 4 meses para las correcciones. Inmediatamente contestamos. 2 meses, 3 meses más para recibir la aprobación. Ahora el otro módulo. Y así vamos. Nos llevan ya 2 años en solo ese trabajo. A ese paso, no podemos echar la primera piedra mientras no estén aprobados los planos. Mientras tanto, bueno, seguimos buscando los recursos. Hay algunos, pero lo que tenemos no es suficiente. Pues bien, te pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Que hay cosas que tal vez nosotros podemos comenzarlas y no las vamos a ver concluidas. Pero no somos libres para abandonarlas. No somos libres para abandonarlas. ¿De acuerdo? Dios había concluido su trabajo en 6 días y el 7º descansó contemplando la creación. Y según Ambrosio de Milán, disponiéndose precisamente a perdonar a Adán. Qué bonita la reflexión de San Ambrosio. Esta celebérrima interpretación de San Ambrosio de Milán es tan hermosa que la cito literalmente, tomada del Hexámeron. Doy gracias al Señor nuestro Dios por haber creado una obra tan maravillosa en la cual encontrar su descanso. Creó el cielo y no leo que descansara. Creó la tierra y no leo que descansara. Creó el sol, la luna y las estrellas y no leo que tampoco entonces descansara, dice San Ambrosio. Pero leo que creó al hombre y entonces descansó, teniendo un ser a quien perdonar los pecados. Qué profundo esto. En esta hermosa página encuentro una posible analogía con la historia de Jesús, porque en el relato de la pasión según Mateo, y solo en este,
lo vamos a ver más adelante, aparecerá clarísimamente también el tema del perdón de los pecados. Al comienzo de la pasión, la fórmula terminar todos los discursos, como ya hemos discutido, tiene sin embargo otro significado que emerge de una complicación. Mientras Mateo afirma que Jesús ha acabado de hablar, en realidad de un modo aparentemente contradictorio, él reanuda en cambio el discurso. Esto insinúa en el lector una pregunta. Si Jesús ha terminado ya todas sus palabras, ha dicho todos sus discursos, panta tus logos, 26, Mateo 26, 1a, ¿por qué dice inmediatamente después a sus discípulos, en ese mismo verso, la segunda parte, que todavía hay algo más? Parece precisamente que lo característico del relato de la pasión no es tanto la enseñanza verbal de Jesús, sino el hecho de que guarde silencio ante sus adversarios. Los silencios de Jesús. Jesús, de ahora en adelante, hablará más con el silencio y los hechos que con las palabras. Pero el maestro no ha terminado de enseñar. Las pocas palabras que dice durante la pasión deberán ser escuchadas con gran atención, por ser esenciales para la comprensión de cuanto está sucediendo y viene narrado. Sobre todo, Jesús ha terminado de pronunciar discursos y ahora no puede hacer otra cosa que recurrir a otra modalidad de comunicación. Podríamos decir también que las palabras en algunos momentos no sirven en absoluto, como cuando nos encontramos en pleno conflicto. Los interlocutores son potenciales antagonistas o el poder no permite pronunciar nada. ¿Cuántas veces como obispo me he topado con eso? Que uno habla a quien compete, a la autoridad competente, buscando en verdad el bien de la comunidad, el bien de la nación, de acuerdo al sentir del pueblo, y lo que uno se topa es, si no es un silencio, luchar con un muro, a veces ataques solapados o abiertos, como es el caso, por ejemplo, de la mujer de Pilato, que solo logrará hablar de un modo especial. Vamos a verlo más adelante. Me viene a la mente a este respecto Francisco de Asís, que en el último capítulo de la regla prescribe que los religiosos estén entre los infieles de dos modos: anunciando el evangelio con palabras, cuando puedan hacerlo, o con su simple presencia pacificadora. No se peleen, dice la regla nobulada. Los que saben de franciscanismo entenderán esto que acabo de decir de regla nobulada. No se peleen ni discutan, sino sométanse a todas las criaturas humanas por amor de Dios y confiesen que son cristianos. Hable con el ejemplo, dice Francisco. Es más, a veces las palabras incluso pueden hacer daño y no sirven para nada. Pienso en un episodio relacionado con Baal Shem Tov. Una vez el Baal Shem se detuvo en el umbral de una sinagoga negándose a entrar en ella. Un rabino. No puedo entrar, dijo. De una parte a la otra y desde el pavimento hasta el techo está tan abarrotada de enseñanzas y oraciones que ¿dónde queda todavía lugar para mí? Dijo el maestro, el rabí. Y notando cómo los que le rodeaban lo miraban asombrados, añadió: las palabras que salen de los labios de los maestros y de los que rezan, pero no de un corazón dirigido al cielo, no suben a lo alto, sino que llenan la casa de una parte a otra y desde el pavimento al techo.
Me lo repito, en primer lugar para mí mismo. Las palabras que salen de los labios de los maestros y de los que rezan, pero no de un corazón dirigido al cielo, abierto el corazón, sino yo quiero que Dios haga lo que yo le pido y doy, Señor, y Señor, y Señor, y Señor, y repito, y digo, no es que sea mala la oración repetitiva, pero ¿cómo la hago? Como queriéndole arrancar a Dios el favor. ¿Acaso soy superior a Dios? Pero no de un corazón dirigido al cielo, no suben a lo alto, sino que llenan la casa de una parte a otra y desde el pavimento al techo. Cuando Jesús está ante alguien que lo considera un blasfemo o ante quien no lo soporta y quiere destruirlo, ¿qué hace él? Él se calla. Este silencio crece progresivamente y disminuirá hasta que pronuncie, si juntamos las 4 tradiciones evangélicas, las 7 palabras en la cruz. Porque para juntar las 7 palabras hay que leer los 4 evangelios. No todas las 7 palabras están en cada uno de los evangelios. Este silencio se rompe en un determinado momento con la lanzada y un grito. El hombre Jesús, que había dejado de hablar al comienzo de su pasión, termina su existencia humana y terrena gritando de dolor. Pero el significado de un silencio no ha de darse nunca por supuesto y puede implicar muchas cosas. Piensas en el silencio insoportable de las relaciones, en el rencoroso que está trompudo, enojado y mejor se calla. Está bien enojado. O el silencio del que no se comunica porque está meditando su venganza. O hace reservas mentales y no tiene el valor de hablar francamente. ¿Ya? De verbalizarlas. ¿Cuántos de nuestros silencios son así, verdad? Mejor me callo porque si hablo, y ando de morros, ando enojadísimo con esa persona. O también pensemos en el silencio del que habló el premio Nobel Elie Wiesel en el Parlamento italiano con ocasión de la jornada de la memoria judía del 2010, en un discurso que llegó a provocar reacciones por las implicaciones que comportaba, o los discursos que a veces se lanzan líderes muy brillantes, ¿verdad? Y molestan a nivel mundial. Quiero solo citar este premio Nobel. Hoy, decía él, en el Parlamento italiano, el día del recuerdo que acaba de pasar en esos días de la abominación de Auschwitz, la matanza de tantos judíos y tantos que consideraban los nazis enemigos, el holocausto. Hoy deberíamos dedicar la jornada no solo al recuerdo, sino también a la reflexión y a la toma de conciencia. ¿Cómo juzgará la historia el comportamiento del mundo? ¿Cómo juzgará la historia el comportamiento de Italia? Habla de aquella época. ¿Cuántos se han arriesgado? ¿Cuántos han abierto su casa a un niño hebreo o a una familia hebrea, a un hebreo que se enfrentaba a la cárcel y la deportación? En cualquier esfera de la política y al más alto nivel de la espiritualidad, el silencio no ayuda nunca a la víctima, el silencio ayuda siempre al agresor. ¿Y cuánta gente
en oficinas. Ayer, antier, nomás se me acercó un señor, puso su cabeza sobre mi hombro, yo estaba sentado, como buscando apoyo, consuelo. Recé por mí, porque no me he querido poner la camiseta del partido dominante y he hecho algunas críticas. Me tienen marginado, no hayan cómo correrme. Hasta quisieron, me tiraron la pala mecánica, que iba derechito a matarme. ¿Cuánta gente? Otra, hoy recibí justamente un chat. Renuncié a tal puesto, porque una politiquería tremenda. Y si uno no comulga con lo que está diciendo el jefe local del partido, no hay espacios. ¿Cuántos nicas viven así? Mejor me callo porque me puede ir mal. Pierdo el trabajo, me atacan. ¿Cuántos han tenido que salir huyendo, sacando a sus hijos de ese país porque ya no hay espacio para ellos? El silencio no ayuda nunca a la víctima. Monseñor Báez, justamente hay de las abominaciones que está cometiendo la policía, el caso de este pobre muchacho del lado de Matiguás, que ustedes, me imagino, están al día en las noticias. El silencio no ayuda nunca a la víctima, el silencio ayuda al agresor. ¿Qué está pasando con nuestra policía? Así pues, entre los muchos tipos posibles de silencio, ¿de cuál nos está hablando el Evangelio de Mateo ahora que Jesús ha dicho todo lo que debía decir? Nos parece que se trata de un silencio al menos con tres características. Es desarmante, pero también es desarmado y es sereno. Desarmante, desarmado y sereno. Desarmante, como el que aparece más claramente en el relato de Lucas cuando Jesús se encuentra ante Herodes Antipas, que quiere ver los juegos de manos que haría un mago o un prestidigitador, y Jesús no responde nada. Él quería ver al mago, al taumaturgo en acción. Y Jesús, silencio total. Este es un loco. Lo vistió de loco y lo remitió a Pilato. Lucas 23:9. Pero es también un silencio desarmado, porque es la única condición para poder perdonar después. El Señor no agrede verbalmente a los que lo atacan, no. Se defenderá con la verdad, pero no será entendido. Fíjense que solo ante Pilatos habló. Según San Juan, solo ante Pilatos habló. Cuando él dijo, yo soy rey, ¿tú eres rey? Solo sí lo soy. Por fin, el de Jesús es el silencio sereno, de quien sabe que ha hecho aquello que podía hacer y ahora está en las manos del Padre. Un silencio sereno, la sabrosura de que ya cumplí. Hice lo que tenía que hacer, ¿qué más puedo decir? Como la persona, aquella abuelita agonizante, y que, ¿cuáles son sus últimos deseos? Ya los dije. Recen por mí. En ese silencio, Marcos y Mateo solo dan espacio al grito de Jesús. Porque frente al silencio de Dios, solo somos capaces de pronunciar sílabas
inarticuladas. Estoy hablando de ese silencio, que además del silencio de Jesús, también existe este silencio más incandescente, el silencio de Dios. Frente al silencio de Dios, solo somos capaces de pronunciar sílabas inarticuladas. Después de decir que Jesús ha terminado todos los discursos, Mateo introduce ahora a los demás protagonistas de esta primera parte de la pasión. Caifás, con los jefes de los sacerdotes y otros ancianos, una mujer anónima y Judas. Del consejo de los ancianos reunido contra Jesús, pongamos ahora de relieve un elemento que no puede pasar inadvertido, a saber, la sincronía de los acontecimientos tal como lo narra Mateo. Mientras que Jesús se prepara como hebreo observante para celebrar la Peshá, respetando las prescripciones concernientes a la comida del Cordero en una casa del interior de la ciudad de Jerusalén, otros se preocupan por la misma fiesta, pero desde un punto de vista completamente distinto. En efecto, Caifás y los demás con él deciden precisamente apresarlo, pero no durante la fiesta, y puede hacer que el pueblo se alborote. No, en este periodo no, hay que ese hombre, hay que echarle el guante, ya es demasiado, está diciendo, ya es una piedra en el zapato, pero ahorita no, mejor esperemos. Mateo 26:5. Naturalmente aquí Mateo no quiere estigmatizar a los hebreos en su conjunto, en cuanto pueblo de Dios, al contrario, precisamente él escribe para los hebreos y habla de un Jesús hebreo. Y tampoco nosotros pretendemos hacer eso. La iglesia no pretende hacerlo. Se está hablando más bien de una jerarquía religiosa que puede estar presente en toda forma de institución humana y llegar a perder de vista la perspectiva justa, olvidando a la persona y creyendo servir a Dios o a la fiesta. Estamos hablando aquí de un modo, o mejor, de un sistema que pretende ser religioso, que está distorsionado y no quiere admitirlo porque cree respetar la justicia de Dios o la verdad. Estoy seguro que están ustedes dándole vuelta en su mente a las cosas. Emerge así de modo evidente la confrontación irónica entre dos lógicas y dos modalidades. Por una parte está un laico, sería mejor decir seglar, hebreo, ciertamente observante, Jesús, pero laico. Jesús nació como hebreo laico, desempeñó su ministerio como hebreo laico y murió como hebreo laico. Que se está preparando este hebreo Jesús para celebrar la fiesta de la liberación de Israel. Y por la otra parte, los sumos sacerdotes que con la complicidad de uno de los 12 se preparan para prender y matar a un inocente. También estos se preocupan por la fiesta, claro, están preocupados por la fiesta y no se puede echar a perder la fiesta, pero solo de su buen desenvolvimiento exterior, para que el pueblo no se alborote. Y fíjense que en este periodo en Jerusalén no había destacamento militar. Las tropas romanas estaban en la costa, en Cesarea Marítima. Pero sí, cuando habían las fiestas, mandaban piquetes de soldados a custodiar todas las áreas y tenían como fuerte la Torre Antonia en la parte nororiental de toda esa área del templo, y desde allí, de esa torre, dominaban todos los espacios.
además de los patrullajes que hacían. Y nunca lo hacía solo un soldado, sino iban siempre en grupos. Porque existía un grupo de gente llamado celotes, que habían jurado, le llaman también sicarios, porque usaban un puñalito chiquito llamado sica, que habían jurado esta gente no descansar hasta ver al último soldado romano tirado al mar, expulsado de ahí. Y cuando un soldadito andaba descuidado, se metía en el suc, en el mercado, o en lugares públicos, ahí aprovechaban y eran los primeros que pegaban gritos diciendo: aquí han herido a una persona, y eran ellos. Jesús llamó a uno de esos, a Judas, el sicario o el celotes. Los romanos sabían muy bien que andaban caminando entre brasas, no andaban solo los soldados, andaban en piquetes, sobre todo en las fiestas. Los sacerdotes se preocupan porque la fiesta está en paz. Saben que cuando la gente se reúne y se enardece y toma conciencia de su fe y se ve la explotación del ejército que ha ocupado el territorio y la ciudad, fácil algún fanático ahí que enardezca al pueblo y se alborote. Quieren un buen desenvolvimiento exterior de la fiesta para que el pueblo no se alborote. Sobre todo la liturgia, la acción del pueblo de Israel, la hoz, se pospone al miedo del pueblo que evidentemente se sabía habría defendido a Jesús, hubiera podido rebelarse contra los romanos y contra los mismos sumos sacerdotes, contra los sacerdotes. Se sacrifica la vida de un justo con tal de conservar el statu quo. Y si uno empieza a meterle cerebro a las cosas, ¿cómo se repite la historia? ¿Cómo se repite la historia? Inmediatamente después de esta escena aparece por fin la primera figura femenina de la pasión. La escena de la unción de Jesús por parte de una mujer es sin duda una de las más sugerentes de los evangelios, pero también una de las más difíciles de interpretar. Permítanme con ustedes sondear los textos, queriendo leer a fondo. Esta tradición está transmitida por las 4 tradiciones canónicas, pero presenta notables diferencias difícilmente conciliables. En los evangelios de Marcos y Mateo, la unción tiene lugar en la proximidad de la pasión del Señor e incluso parece anticiparla. En Mateo 6, del 6 al 13. Y lo mismo en el evangelio de Juan, Juan 12, del 1 al 8. En el evangelio de Lucas, en cambio, la escena está desligada del contexto de la pasión y se encuentra muy, pero muy atrás en el relato de los Hechos, en Lucas 7, versos del 36 al 50, cuando todavía no ha sido anunciado su viaje a Jerusalén. Viaje a Jerusalén que comienza hasta en el capítulo 9, final, verso 51 en San Lucas. En Lucas, por otra parte, la mujer que realiza el gesto es una pecadora. En los otros evangelios sinópticos es una mujer anónima, mientras que en el evangelio según Juan es María, hermana de Lázaro y Marta. El aceite perfumado por fin en la versión lucana y juánica es derramado por la mujer sobre los pies de Jesús, mientras que en Mateo y Marcos se hace sobre la cabeza. Bueno, fue en los pies o fue en la cabeza. También el significado del gesto, por tanto, puede variar según las versiones. La unción de la cabeza recuerda la investidura real y por consiguiente Jesús sería ungido rey y Mesías. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versos del 12 al 13.
al rey se le unge. De modo humilde hubiera sido pues Jesús ungido como rey y Mesías de modo humilde por las manos de una mujer, entre la reacción negativa de los discípulos que se rebelan. Pero la unción se hace en los pies, en las versiones de Lucas y Juan, o sobre el cuerpo, como también dice Mateo 26:12 y Marcos 14:8. Y por tanto, como dice Jesús mismo, para la sepultura. En las 4 versiones hay, sin embargo, algo invariablemente común. Si ustedes están familiarizados con los textos sagrados, estoy seguro que ya en su mente está ese punto común de las 4 versiones. Jesús, ¿cuál es el punto común? Jesús defiende a la mujer y reprende a los discípulos. En las 4 versiones se señala lo mismo. Jesús defiende a la mujer y reprende a los discípulos. Nos podríamos preguntar, al tomar en serio las diferencias que hemos presentado brevemente, ¿qué es lo que hay que cambiar en la memoria relativa a la tradición del gesto realizado por aquella mujer? ¿Una pecadora? ¿Una mujer anónima? ¿O María de Betania? ¿Y qué es, pues digamos, lo que es posible, lo que hay que cambiar con relación a Jesús, y llegar a la conclusión de que probablemente el sentido originario de aquel gesto es ahora imposible de reconstruir? ¿Era unción mesiánica? ¿Era para su sepultura? Pero nosotros nos detendremos más bien en el hecho de que Jesús defienda a una mujer, de por sí un dato ya significativo, y que recuerda el caso de la pecadora defendida por Jesús, la adúltera del capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Pero no tenemos solo este aspecto, ya que sería suficiente para construir una teología. Esta mujer es la única en el grupo de los presentes y también de los discípulos que parece intuir o comprender lo que está a punto de sucederle a Jesús. Eso es esa intuición nata de la mujer, que afirma las cosas no por lógica como nosotros los hombres, sino hay una intuición, algo más en profundidad. Como un muchacho me decía, ay, yo le temo a mi mamá cuando me habla. Lo que ella me dice me sucede siempre. Es que hay algo en la sensibilidad femenina que la lleva a ver más rápido las cosas. No te confíes de esa persona. Mira, he experimentado con ella tal cosa. Ay, tú y tus prejuicios. Nada. A veces la mujer tiene mucha razón. Y nosotros los hombres, hasta que nos sacamos los chichotes, decimos, ay, ¿por qué no le hice caso? Pero ahora Jesús no lo expresa de un modo simplemente conceptual, sino más bien con un gesto profundamente simbólico, y precisamente por ello mucho más significativo y menos abstracto que las palabras en algunos casos. Por eso surge la dificultad de interpretar aquel símbolo que ha sido transmitido ya en su origen de modos diferentes. Pero estamos con San Mateo, centrémonos en Mateo. El gesto en la versión mateana se presta a ser interpretado al menos de 2 maneras. En primer lugar es sobre la cabeza de Jesús. Así dice Mateo 7. A diferencia de la descrita en Lucas 7:38 y en Juan 12:3, que es en sus pies. Es sobre la cabeza y por tanto parece ser una unción real. Si antes había hablado Pedro, un discípulo, para reconocer y confesar a Jesús como Mesías de Israel, ahora es una mujer la que lo hace, pero que no puede hablar. Una mujer en aquel contexto solo se podía expresar como los niños
los locos, recordemos lo de la vez pasada, los sueños, las hijas de la voz, o con una comunicación débil por lo que requiere la defensa por parte de Jesús. Esta mujer anónima habla ahora con los gestos, del mismo modo en que lo oiremos dentro de poco, hablará otra mujer, la mujer de Pilato, que hará lo que pueda ante el juego del poder en el que ella, una mujer, no podrá mover prácticamente ninguna carta. Pero Jesús acepta el gesto humilde de quien tiene delante y solo Él, entre todos los presentes, comprende su sentido y las implicaciones posteriores. En efecto, se impone una segunda interpretación que viene de Jesús mismo, que ve en aquel gesto una unción fúnebre, porque, dice Jesús, no es solo sobre la cabeza, sino para su cuerpo. Dice, Balusa gar, al derramar to mirron tuto, este perfume epitu somatosmu, sobre mi cuerpo, prostó entafiasai me, epóyesen lo hizo, prostó entafiasai me, para mi sepultura. Mateo 26:12. Jesús no solo comprende el significado del gesto de la mujer, sino que descubre también otro. Los discípulos no entienden, y en Mateo, que en general respecto a Marcos atenúa los comentarios críticos de Jesús hacia los discípulos, lean Marcos con atención. Van a ver cómo Jesús es un regañón de primera marca. No les perdona nada a esos discípulos lerdos, necios, lerdos para entender, y que están metidos en su mundillo y no abren nunca su mente a la enseñanza de Jesús. Y termina Jesús dándoles unas bañadas de muy Señor mío. En Marcos, en Mateo no. En Mateo atenúa estos comentarios críticos de Jesús hacia los discípulos, pero sí los reprende, en Mateo los reprende abiertamente, en este caso, alabando el gesto de aquella mujer. Las palabras de Jesús, Mateo 26:13, os aseguro que donde se predique este evangelio en todo el mundo, se hablará también de lo que ésta ha hecho para recuerdo suyo, son únicas y, como hemos notado, imponen a todos un serio examen de conciencia. Sorprende la extrema sobriedad de Jesús al entregarnos a los discípulos y a nosotros el contenido de la comunicación de la fe. Esto nos sorprende y molesta también, porque los procesos de comunicación de la fe prevén la transmisión de un cúmulo desproporcionado de nociones y fórmulas, dogmas y preceptos, sin que ni siquiera a menudo preocuparnos por ilustrar su conexión con el corazón de la fe eclesial, que es la Pascua de Jesús y nuestra Pascua. Acabo de decir cosas que no son mías, son producto de diálogos con mis queridos monjes albertinianos. ¿Qué enfoque darles a los estudios teológicos y filosóficos? Ya llevamos 12 años haciendo quehacer teológico, pininos débiles, pero que sí que están llamados a fortalecerse en la diócesis. Y ya el lunes 26 de este mes abrimos en la Facultad de Humanidades la carrera de Filosofía. ¿Qué enfoque vamos a darle a todo esto? No hay que olvidar esto que es fundamental: la relación entre fe y vida. Entre fe y vida. De tal manera
que los estudios de tratados de teología, de la misma filosofía, lleven a interiorizar a la persona sobre su yoidad, sobre su propio ser, como ser humano en filosofía, como ser creyente, abierto a la revelación en la teología. ¿Y cuál es el punto para nosotros como seres humanos creyentes fundamental? ¿No es acaso este gran misterio de la resurrección de Cristo? Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. ¿Cuántas veces en el catecismo al niño solo lo examinamos sobre los contenidos de la fe y pocas veces la evolución psicológica y afectiva que la criatura debe tener al contacto con estos grandes misterios? No se forma el corazón. ¿Por qué nuestros chavalos al llegar a la adolescencia tiran por la borda lo recibido en la niñez? Porque no se toca el corazón, no se llega al corazón. Eso es importantísimo. Sí, los procesos de comunicación de la fe hartas veces solo prevén la transmisión de un cúmulo desproporcionado de nociones y fórmulas, dogmas y preceptos. ¿Que es malo eso? No, excelente. Tiene que haber algo en la mente. Cuando no queda nada en la mente del muchacho, mire, hay cosas que uno las aprende de niño y queda aquella fórmula metida en la cabeza, que a medida que uno va madurando la fe, va descubriendo la profundidad de la simplicidad de esa fórmula. ¿Para qué te creó Dios? ¿Para qué nos ha creado Dios? Para amarlo y servirlo en esta vida y gozarle para siempre en la otra. Y de memoria. A veces nuestros niños ni eso tienen. Ni eso tienen. ¿Qué es malo? Todo eso, excelente, pero no podemos quedarnos allí. La experiencia, bonita presentación me hicieron hace poco, las últimas confirmaciones que tuve, la catequista me dijo como responsable de la pastoral catequética, sé decirle que estos muchachos han pasado un año de preparación, han tenido experiencia de iglesia, han servido en obras de caridad. Dije yo, estos chavalos están preparados. Y dije, se nota cuando un grupo está listo. Se nota la legua, hasta en modo cómo se paran, cómo se sientan, cómo se hincan. Se nota. Y cuando un chavalo solo soportó aquello, porque lo mandaron, y llegó a ese punto, deja que le compren la candelita, la camisita, el vestidito blanco, pero no hay nada en el corazón, nadita, se está vacío. Qué tristeza. Por eso es que muchos chavalos, su confirmación es la despedida solemne de la iglesia ante la persona del obispo. Y después, si te vi, no me acuerdo, desaparecen, no se involucran. ¿O no, catequistas? ¿Que me escuchan? Catequistas, hay que tocar el corazón, por favor. Llegar al corazón. Papás, está bien que le digan al chaval, no te acuestes como animal, rezá, magnífico. Pero ojalá no lo comparen con animal. Toquen el corazón. ¿Y cómo hacer para tocar el corazón? Doblen la rodilla con él. Que los vean orando. Y convídenlo a doblar la rodilla. Fíjense que esto que estoy señalando es vital. Preguntarnos si cada vez que damos una sesión de catequesis, que atendemos a alguien en dirección espiritual, cada vez que predicamos el Evangelio, nosotros recordamos y contamos lo que hizo la mujer de Betania.
Desde su corazón actuó aquella mujer y habló desde su corazón, con gestos, sin palabras. En este momento del banquete, a través de las palabras de Jesús, entran los pobres. ¡Ay! Cuántas cosas he leído sobre esta frase de Jesús. Jesús se sorprende siempre a los suyos con respuestas inusuales e inesperadas, muchas veces paradójicas, que da para resolver cuestiones y desatar nudos delicados. Defendiendo a aquella mujer, rechaza sus argumentaciones relativas a la posibilidad de vender aquel perfume a gran precio para dar la ganancia a los pobres, y dice: pues siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Mateo 26, 11. Permítanme leerlo en griego porque ahí está una fuerza enorme. Panto tegar tus ptojos egete medgeauton. Siempre, en efecto, siempre egete medgeauton tendréis con vosotros tus tojos, los pobres. Emede pantote egete. En cambio a mí no me tendréis siempre. Intentemos explicar esta frase, al menos desde dos puntos de vista. El primero lo tomo de un comentarista de la Biblia, inteligente, apasionado y a menudo no muy ortodoxo. Entre exegeta y exegeta hay diferencias enormes. Este señor escribe, y cito su comentario: ahora es tiempo de morir, no de socorrer a los pobres, como piensan los discípulos. Mateo 26, 8, 9. Y sigue comentando. Jesús dice que la obra buena que debemos cumplir ahora es sufrir con el que muere. El Mesías ha venido para librar a los pobres de su miseria, según Lucas 1 del 51 al 54, el cántico de Simeón, pero se va. Y los pobres no son liberados y tampoco los libera con su muerte. Y se inspira el autor en Isaías 53, en Juan 1, 29. Siempre tendréis pobres con vosotros, hasta el día en que la gran obra de Dios los enriquezca para siempre, hasta que haya hambrientos y sedientos, extranjeros y desnudos, enfermos y prisioneros, dar verdaderamente de comer y beber, acogerlos realmente, vestirlos y visitarlos. ¿Saben? Todo esto lo dice el Señor Jesús en el quinto discurso, Mateo 25, del 35 al 36. Y dice: hasta que haya hambrientos y sedientos, extranjeros y desnudos, enfermos y prisioneros, dar verdaderamente de comer y beber, acogerlos realmente, vestirlos y visitarlos, es participar en sus sufrimientos hasta morir por ellos, como hace el Señor, su poderoso Rey e impotente hermano. Hasta aquí el comentario de Encio, así se llama este autor, que me dice: ahora se debe servir al moribundo, Jesús, antes que a los pobres, para quienes siempre habrá tiempo. Este es el primer comentario. Vamos con la segunda perspectiva con que explicamos la frase de Jesús. Es precisamente la que concierne a la iglesia después de la muerte y resurrección del Hijo de Dios, y la relación con aquellos pobres que serán nuestro tesoro. Aquí recuerdo a San Lorenzo, este diácono mártir que murió despellejado todo. El emperador, sabiendo pues que las comunidades cristianas tenían recursos, quería echar mano
para el ejército de los recursos de las comunidades cristianas. Y exigió a las comunidades cristianas de Roma que les entregaran sus tesoros. ¿Qué hizo el diácono Lorenzo? Reunió a todos los pobres que eran alimentados en las comunidades y se los llevó al foro romano. Y allí le dijo al delegado del emperador: aquí están nuestros tesoros, aquí está nuestro tesoro. Toda esa muchedumbre de pobres. Los pobres serán nuestro tesoro, incluso durante la ausencia del maestro. Me parece intuir el alcance de estas palabras cuando a veces en algunas asambleas con las cuales celebro, aquí en catedral, en parroquias, en pequeños centros, en las ermitas del campo, mientras distribuyo la comunión, me sorprendo mirando de reojos las manos, el físico, el comportamiento o la ropa de aquellos que reciben el cuerpo de Cristo. Es una distracción, es verdad, pero no tan grande después de todo. No es como la distracción de aquellos que vienen a comulgar como candidatos a una campaña electorera, saludando a medio mundo. Más centrados en el saludo de la gente que en el misterio que van a recibir. ¡Qué barbaridad! Si el saludo de paz ya pasó, hombre, tiene su momento, ahora céntrese en el gran misterio que va ahorita a consumir usted. Dele a cada momento su valor. Pero vuelvo a mis distracciones. Es una distracción, pero no tan grande después de todo, porque me permite observar a quién hoy recibe esa comunión. Muchos, realmente muchos. Es gente pobre. Aquí mismo, basta que nos miremos unos a otros. Y son muchos más los pobres que no pueden ni siquiera tomar parte en nuestras liturgias. Quizá por ser ancianos, estar enfermos, o no querer participar en ellas porque estoy arrejuntado y me siento culpable, me siento mal. Mejor ni voy. Y que en muchas ocasiones llaman a nuestras puertas esta gente pidiendo ayuda, consuelo, simplemente ser escuchados. Como entrando aquí, un joven nervioso me dice: vengo, yo sé que en este momento no lo puede hacer, vengo que me dé una cita. ¿De qué tema? Le pregunto el tema para saber a qué oficina o qué persona voy a llamar para que esta persona no pierda tiempo. Si es de una beca, si es que de alguien que tiene preso, si es de un conflicto de cualquier tipo que sea. Me dice: no, es personal. Ok, tal fecha, tal día, tal hora te atiendo. Hay también muchos que no tienen el valor de llamar a nuestras puertas y a los que deberíamos visitar nosotros. Como dice el Papa Francisco, ir a la periferia, ir fuera, buscar la oveja perdida. Además, si somos sinceros y nos miramos por dentro, no podemos no contarnos también nosotros entre esos pobres. Cada uno es en el fondo un pobre para el otro. Las palabras de Jesús dicen que su misión no termina con su existencia histórica. En efecto, continúa con el comportamiento de la comunidad creyente hacia todos los pobres, incluidos nosotros, porque todos nos tenemos necesidad unos de otros. A ver, ¿quién de ustedes elaboró esa camisa que lleva puesta? Yo soy costurero. ¿Y pero dónde agarró el elemento para hacer la camisa? La tela, usted la hizo. El algodón, usted lo sembró. ¿Cuántas manos hay? Aún
en lo que llevamos puesto en este momento. La faja que hizo el talabartero, el zapatero que hizo los zapatos, el matarife que mató la vaca y ese cuero salió el zapato. ¿Cuántas manos hay detrás? Y necesitamos unos de otros, aún para lo fundamental. Ninguno de nosotros puede abastecerse por sí mismo. Necesitamos. Y el trabajo humano, oigan, hijitos, no tiene precio. Eso no tiene precio. Ponemos precio por convención, pero no tiene precio el trabajo del ser humano, porque el ser humano es inapreciable, no tiene precio. Qué tristeza cuando a la persona se mide y se le pone precio. Hace poco hablaba con un muchacho que anda metido en política, su padre se alzó en armas, huyó a Honduras, estuvo preso. Después supe que en cierto lugar, por unas declaraciones que dio, andaban buscando cómo matarlo. Y hasta supe el precio que pagaban por la cabeza de él. Lo llamé y le dije, ten cuidado, de tal zona ha venido gente buscándote y pagan $1,500 por tu vida. Yo sé que otros, el precio es de 5,000, 10,000, 20,000. Sí, hay sicarios en el país, hay sicarios. Cosas que no quieren escuchar, no quieren ver de frente. Y molesta. ¿Quién habla? ¿Quién dice? Alguna alusión a la presencia de los pobres para la iglesia se ve ya en las primeras palabras del Evangelio de Marcos, en el relato de la jornada de Jesús en Cafarnaúm. En el sumario de Marcos 1, del 32 al 34, hay un detalle que podría señalar una tensión dada por la oposición entre todos los que acuden a Jesús para ser curados, versos 32, 33, 37, y los muchos que en cambio efectivamente serán curados, según lo que se lee en el verso 34. Curó a muchos enfermos de diversos males. Acude todos, toda la ciudad se vuelca, pero no a todos, solo curó a muchos. Como el Papa Benedicto, volviendo a una antigua tradición, pidió que en las palabras de la consagración volviéramos al epitom polon, esta sangre que será derramada por muchos. Es por todos los hombres en el fondo, pero no todos los hombres aceptan ese don. Serán muchos. Y el dolor de que haya hombres que rechacen el don. En la versión mateana dice por todos los hombres, pero no estoy discutiendo aquí las palabras de la consagración, simplemente haciendo una analogía. Esta tensión que no se encuentra, sin embargo, en las otras dos versiones de Mateo y Lucas, en donde Jesús cura a todos aquellos que acuden a Él, Mateo 8:16, Lucas 4:40, estaría presente en el texto y se advierte, hay muchos enfermos y endemoniados, pero no todos son curados. Jesús no cura mecánicamente, cura a muchos, pero a diferencia del relato de Mateo y Lucas, no cura a todos. El enfermo deja a Jesús el modo en que Él quiera intervenir sobre su enfermedad. El Señor no me escucha, yo le pido, pero ¿lo dejas intervenir? ¿Y cuántas veces sentimos que Dios está mudo, no habla? El enfermo deja a Jesús el modo en que Él quiere intervenir sobre su enfermedad.
En cualquier caso, Jesús atiende a todos los que puede, pero si no son curados todos, quedarán los pobres, de los que ahora otros se deberán ocupar, y aquellos que un día, de algún modo, serán curados por Dios. En Cafarnaúm, Jesús fue capaz de curar y aliviar a la suegra de Simón, y así será capaz de dar la vida también a aquellos que no han sido curados por Él o que no serán curados por la iglesia. Pero, bien mirado, aquí no se está hablando solo de los pobres en cuanto necesitados o enfermos, y tampoco de los humildes en el sentido bíblico de los Anawin Yahvé, de los pobres de Yahvé, o sea, de aquellos que, como María de Nazaret u otros, se encomiendan confiadamente a Él, que se ocupa de ellos. En las palabras, siempre tendréis pobres con vosotros, podemos encontrarnos a todos. Si un filósofo, por ejemplo Hobbes, ha escrito pesimistamente Homo homini lupus, el hombre es lobo para el hombre, nosotros podíamos llegar a decir Homo homini pauper. Cada persona es un pobre para el otro, y conviene que nos veamos como pobres delante de Dios, de tal modo que nos reconozcamos necesitados de ayuda, pero también capaces de darla. Todos en el fondo somos pobres, y todos debemos tener cuidado del otro, que es pobre como nosotros. Una última sugerencia con respecto a la página de la unción. La recibo de una mujer consagrada que me ha recordado la utilización de este fragmento por parte de la iglesia para interpretar la vida de Santa Clara de Asís. Es una clarisa que, viviendo la liturgia y conociendo la vida de Clara, llegó a esta conclusión. ¿Qué me dijo esta clarisa? La santa huyó de casa la noche entre el Domingo de Ramos y el Lunes Santo. Y si ustedes tienen curiosidad, vayan a leer la vida de Santa Clara. Esto es cuando se leía el relato de la unción. Ese día, entre el Domingo de Ramos y el Lunes Santo, la muchacha huyó de su casa. Dos documentos ligan la vida de Clara a este episodio. El primero es la leyenda que dice así. Bueno, vuelvo otra vez. Quien sabe de franciscanismo entenderá bien los documentos que voy citando. La leyenda de Santa Clara. En este augusto retiro, durante 42 años, rompió el alabastro de su cuerpo con los azotes de la disciplina, para que la casa de la iglesia se llenase de la fragancia de los ungüentos, hablando de las penitencias a que se sometía Clara. Y podemos leer otro documento, la bula de la canonización de Clara. El segundo documento, leemos: no podía permanecer oculto un vaso con tantos aromas sin emanar fragancia e inundar de suave perfume la casa del Señor. Porque de hecho, rompiendo duramente en la angosta soledad de su celda el alabastro de su cuerpo, llenaba de los aromas de su santidad a todo el edificio de la iglesia. ¿Coincidencia? Creo no hay nada de coincidencia. Son relecturas justamente de la vida de la santa. Podríamos decir que si la Escritura ilumina e interpreta la vida de los creyentes, es también verdad que la vida de los santos es una exégesis, mucho más verdadera y vital, es una exégesis de la palabra. En particular, este episodio es una clave interpretativa para las claustrales, en aquel gesto de un derroche que imita el primer y absoluto derroche, el del Señor Jesús, que se ofrece completamente a nosotros sin considerar
un codiciable tesoro, su filiación divina, haciéndonos partícipes de ella. Él amó a Aristóteles hasta el tope, hasta el fin. Nuestros chihuines dirían, la echó toda, derrochó hasta la última gota de su sangre. En el fondo, aquella mujer no hace otra cosa que volver visible con un símbolo, pero también, como es de suponer, con toda su vida, como quieren hacer justamente las mujeres que se enclaustran, precisamente ese don que hemos sido los primeros en recibir de Cristo. Benditos los monjes y monjas que con vocación se entregan a esto y viven plenamente esto. Pero hemos dejado a Judas durante su peripecia. Es el momento de contactar con los sacerdotes para concertar el precio. Ya Judas captó, es mi momento, y busca la ocasión propicia para entregar a Jesús. No voy a agotar aquí la ocasión, agotar aquí simplemente este gran drama. Vamos a volver sobre este drama más adelante, en nuestra quinta reflexión. En nuestra quinta reflexión, ya les anuncio, esta es la segunda, viene tercera, cuarta, quinta, casi ya en la recta final. Vamos a detenernos un poquito en este oscuro personaje. Por ahorita les presento algunas preguntas para su reflexión. Pensando en el silencio de Jesús, me pregunto en primer lugar si comunico la fe solo con palabras o si mi vida es evangelizadora. Hermanos y hermanas consagrados que están aquí, laicos y laicas comprometidos con su fe, que se han alistado en grupos de apostolado, en pequeñas comunidades. ¿Comunico la fe solo con palabras o mi vida es evangelizadora? Me pregunto asimismo de qué tipo son mis silencios. Y en relación al cargo eclesial que desempeño, si soy culpable de silencios que no deberían darse. No, yo para qué voy a estar buscando problemas, mejor allá. Allá el párroco, vea, allá las monjitas que regentan catedral, vean, a mí me vale todo eso, yo no me meto. O a veces me meto no para sembrar paz, sino para aumentar discordia. Hay mucha flojera de lengua. Con la segunda pregunta podríamos interrogarnos si nosotros, en nombre de un sentido abstracto o ideal de lo sagrado sobre nosotros, que deberíamos estar al servicio de la persona, en lugar de entrar en la casa donde se encuentra Jesús, seguimos apegados a ritos, fórmulas, digamos simbólicamente al palacio, como aquellos jefes de los sacerdotes y ancianos que, con tal de celebrar una buena fiesta religiosa, condenan a muerte a un inocente. No es que esté malo el rito, es excelente. Pero a veces ponemos los acentos en las formas y no en el corazón. Es decir, me interpelo si soy un profesional de lo sagrado, si también yo acepto compromisos con tal de salvar la cara, la estructura o la institución a costa de los derechos de las personas. Por fin me pregunto cómo me situaría en Betania, entre el gesto de aquella mujer, unción de los pies,
y el servicio a los pobres que están siempre con nosotros. Me pregunto si elijo solo una parte, la que más me agrada o la más fácil, y por consiguiente unjo los pies a Jesús, bien con la liturgia o la oración, olvidando a los pobres. O bien me dedico a los pobres, pero me olvido de rezar y rendirle honor a Él. Los que viven en vida consagrada creo que me están entendiendo muy, pero muy bien. Nos metemos tanto en el activismo, en la pastoral, en el servicio, que no hay tiempo para ungirle los pies al Señor Jesús. O me dedico más como laico a los servicios de religión en la iglesia y no cumplo mi vocación laical de ser fermento en la masa. Paso anónimo en el trabajo, anónimo, o sea, sin sal, sin luz, sin dar sabor, sin dar luz. Me mimetizo, me acomodo. Si todos están diciendo chistes vulgares, ahí voy yo también. Y no tengo la valentía de poner la cara. Los peces muertos son arrastrados por la corriente. Los peces vivos nadan contra corriente. ¿Consigo unir el amor a Dios y el amor al prójimo? Estas preguntas, alguno pensará, está bien para los mayores y los que se han involucrado en el quehacer pastoral, pero también para ti, joven, para ti, muchacho, que estás aquí, tal vez a la fuerza para taparle el ojo al macho, porque te lo pidieron, y no tener problemas, o tal vez de corazón. No se olviden, Papá Dios quiere el corazón, no ritos.